40. ¿El día y el mes? El 7 del 2 del 40. ¿En dónde naciste? En La Victoria, provincia de Córdoba. ¿Te acuerdas de cuando llegaste a Belviche? Bueno, yo vine aquí a Cataluña, concretamente aquí a Barcelona, en el año 64. Directamente fui a Cornellà, que tenía un familiar, y allí me coloqué a trabajar en la Fosa, una empresa de laminado de hierro y acero que trabajó allí, también uno muy conocido, un tal Sardán, de aquí de Belviche. Entonces yo fui allí al taller mecánico y estuve trabajando un año y algo, y de ahí pues tenía yo un familiar en Francia, y con otro hermano más pequeño, pues que estaba en el pueblo, pues vino aquí, que aún no tenía 18 años, él, y entonces nos fuimos los dos a Francia con los objetivos de traernos a mis padres y a mi hermano más pequeño a Barcelona. Entonces con un hermano, entre un hermano que teníamos allí, dos hermanos, pero uno estaba casado, el otro estaba soltero, habíamos quedado de entre los tres comprar un piso, concretamente en el satélite, San Ildefonso, Cornellà, y así lo hicimos. Nos fuimos allí los dos y mi hermano aquel, tres, estuvimos trabajando, compramos el piso, que entonces valía, me pienso que era unas 200.000 pesetas, aquí en San Ildefonso, y entonces nos trajimos a mis padres y a mis hermanos más menores. Y entonces, pues bueno, allí estuve el año 65, porque nos fuimos en el 65, fuimos el año 65 y 67, y 66. ¿Tus padres estaban en Francia por razones económicas o políticas? No, mis padres no estaban en Francia, estaba mi hermano. Ah, tu hermano. Mi hermano, pero estaba por asuntos económicos. Razones económicas. Económicos, no estaba. Sí que mi hermano mayor sí que era ya comunista, pero sin organizar, ¿sabes? Y entonces, pues, porque estando en el pueblo, que ella era un mozo y yo era pues, un niño, porque nos llevamos 6 años de diferencia. Y entonces, pues, yo me acuerdo de que él le tocó una radio de una rifa de un señor que tenía una operación de intestino, igual que yo también lo tengo. Entonces, pues le compró un boleto que era lo normal, porque el hombre no podía trabajar y había que mantenerlo. Y entonces, pues, le tocó una radio, que rifaba una radio, le tocó una radio, y junto, entrando a la puerta, a mano derecha, había allí una tabla, y allí ponía la radio. Y entonces, porque allí pasaba muchos guardias civiles, que en la calle de abajo estaba el cuartel de la Guardia Civil, y se ponía a escuchar la Pirenaica. Entonces mi padre se asustaba mucho, porque decía, como pase un guardia de aquí, vamos todos a la cárcel, ¿sabes? Pero bueno, aquello no ocurrió, y yo lo escuchaba a él, yo lo veía escuchándolo a él, yo escuchaba también. Claro. Entonces, bueno, cuando vine aquí a Barcelona, pues la rebeldía yo ya la tenía allí en el pueblo, la tenía, porque ya he tenido, antes de allí trabajando, era casi un niño, labrando la tierra y eso, pues no podía aguantar la injusticia tan grande, porque íbamos trabajando y al lado el señorito, como le decíamos allí, le dicen, los señoritos le dicen a los
patronos de la tierra, que ellos tienen mucha tierra, y entonces pues ellos con el caballo al lado nuestro y nosotros labrando la tierra. ¿Sabes? Y nos prometieron de que, porque tenía varios cortijos, y nosotros fuimos allí a aquel cortijo porque no tenía suficiente a labrar la tierra para sembrar garbanzos. Entonces dice, cuando terminéis, si terminéis hoy, os vais al pueblo, y mañana por la mañana salimos para el otro cortijo otra vez. ¿Vale? Y cuando llegó allí dice, venga, cargar los araos a los carros, que nos vamos al otro cortijo. Digo, yo no. Yo dije, yo no. Porque usted nos prometió que cuando termináramos, que no nos hemos parado ni a beber, que nos íbamos al pueblo. Y mañana nos íbamos al otro cortijo. Y dice, sí, pero ahora es así. Digo, bueno, si es así, yo no voy. A ver, me fui para el pueblo y ya no me admitieron más allí. Y así sucesivamente he sido un rebelde desde muy pequeño. Me decías que os habíais instalado en la ciudad satélite de Cornellá. Sí, allí estuve en Lindavista, le llama, el barrio Lindavista, que tenía yo una tía mía, una hermana de mi padre, y allí estuve hasta que me fui a vivir con un primo mío también, un primo hermano, a casa de él. Y entonces le estuve pagando un alquiler mientras estuve allí, hasta que me fui a Francia. Cuando el año 66 vine, aquí ya al satélite, al piso que habíamos comprado, que ya estaban mis padres, mi hermano, y estaba... Pues bueno, pues eso fue el año 66, que fue, me recuerdo que fue el último referéndum que hizo Franco. Y yo sin organizar, estaba organizado todavía porque estaba recién llegado de Francia, allí en la cine de la avenida San Ildefonso, que había un cine, que ahora es un comercial, pues allí hacía el referéndum. Y yo me puse la cola de aquella manera a decir que no votaran, que íbamos a durar con Franco y tal, y cual. ¿Sabes? Y la gente me miraba así, me miraba muy extrañamente, ¿sabes? Diciendo, este está loco, este... Y bueno, viendo que no lo conseguía, pues ya me salí porque digo, esto aquí voy a la trona, ya, a la trina. Y bueno, y eso fue mi primera andada después de venir de Francia. ¿Sabes? Después me organicé que por ejemplo fue un dirigente que había sido despedido de Siemens, tal. ¿Te acuerdas de su nombre? Andrés, no sé cómo se llama, bueno. Que tiene un hijo que se llama Carlito y tal, que trabaja en SEA. Andrés era, bueno, un tío también muy sencillo, muy trabajador y muy luchador, que fue despedido también con otro, que el otro se compró un comercio, tal, puso una tienda de muebles y eso, en fin. Que esas fueron las primeras comunicaciones que tuve yo aquí con el PSU, ¿vale? Y de ahí, pues bueno, eso fue en el año 66, pues ahí después fui al pueblo en el año 60, a último 66, a primero 67, en enero de 67, me casé con mi mujer, que ya éramos novios de había años. Y entonces nos vinimos otra vez aquí con la intención de irnos a Francia, pero mis hermanos se vinieron todos de Francia y yo ya no me fui, nos quedamos aquí, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, aquí estuvimos luchando. Cuando dices aquí, ¿ya era en Belviche? No, ya no, era en Cornellá. En Cornellá. Era en Cornellá. ¿Dónde llegas a Belviche entonces? Entonces fui, cuando recién casados nos fuimos a vivir al Carmelo, en casa con
con una prima de mi mujer. ¿Te acuerdas del nombre de la calle del Carmelo? Calle Murtra. Calle Murtra. Calle Murtra. Del Carmelo es una calle muy pendiente, que había unas escaleras para subir muy largas, ¿sabes? Era una travesía de la calle Llobregón, me pienso que era. ¿Sabes? Lo dices bien, lo dices bien. Lo digo bien, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estuve casi 3 años, y hasta que compramos un piso de Belviche. Y en el año 69... ¿Tú ya trabajabas en SEAT? Sí, yo trabajaba ya. En el año 68 empecé yo a trabajar en SEAT. En Zona Franca. Zona Franca. El año 69, último 69, vine a vivir aquí a Belviche. A finales del 69. Sí, y entonces... ¿Cómo estaba el barrio cuando llegaste? Pues bueno, cuando llegué aquí el barrio estaba por hacer, porque estaban las calles sin asfaltar, solamente estaba más adelantado era la parte donde está el hotel ahora, todo eso era la parte vieja. ¿Dónde está la ermita? ¿Dónde está la ermita? Eso, toda esa parte era lo que más adelantado estaba, pero lo demás estaba todo haciéndose. Y ni teníamos transporte, ni teníamos parques, ni teníamos nada. Y entonces, pues, cuando yo estaba trabajando en SEA, y después del 70, en enero del 70 me despidieron por un convenio. Estábamos haciendo un convenio, el convenio 69-70, que ya lo verás ahí. Y entonces, pues, fuimos 10 despedidos de allí, por el convenio ese. Que yo, pues, bueno, estaba recién llegado también, bueno, había cumplido ya era fijo. Y entonces ya me di a conocer. Y vino el convenio, vino el convenio y empezamos a hacer convenio. Yo no era de la junta del convenio ni nada, porque era... ¿Tú no estabas en la mesa de negociación? No estaba en la mesa de negociación, pero yo, como interesado del convenio, pues yo pedía permiso a mis jefes de sesión y me daban permiso para ir allí. ¿Entonces estaba organizado en comisiones o...? Entonces, sí. Entonces yo ya estábamos, porque cuando yo entré fue el partido, ya era el partido el que empezó a organizar su... Cuando dices el partido es el Partido Comunista, o sea... El PSUV. Aquí el PSUV. El PSUV. Aquí el PSUV, sí. Entonces, pues, bueno, empezábamos a la lucha, que había que extender la lucha obrera. Y entonces, pues, bueno, ya entramos, nos aconsejaba de que entráramos a las empresas grandes, que buscáramos trabajo en las empresas grandes. Entonces yo, pues, entré en la SEA y allí empezamos a decir quién éramos y lo que queríamos y lo que significaba la fábrica y el trabajo. Entonces, la fábrica toda la dirección de la fábrica prácticamente los jefes eran militares, casi todos, ¿sabes? Y bueno, yo iba al convenio, como iba diciendo, yo iba a ver, me dejaban ir, me daban permiso para ir, claro, me descontaba la hora que yo faltaba. Y entonces yo quedé con todos los compañeros de que yo le informaría cómo iba el convenio, ¿sabes?, a la hora del bocadillo de la mañana. Teníamos, no sé si era 20 minutos. Y entonces cuando vieron que yo estaba haciendo las reuniones aquellas y informándoles a todos los trabajadores de la situación del convenio, entonces me dijeron, dice Faustino, dice tú cuando vengas del convenio, va uno por uno, y le va explicando lo del convenio. Pero no me hagas reuniones
Ninguna. Digo, no, yo tengo que informar a mis compañeros. Y dice, bueno, pero te damos permiso para que no trabajes, sino para que tú le informas te dedicas a informarle a los trabajadores. Digo, no, mire, yo vengo aquí a trabajar y por lo tanto a la hora de trabajo yo voy a trabajar. Y a la hora del bocadillo, que es cuando no tengo 20 minutos, entonces yo le informo a mis compañeros. ¿Sabes? Y entonces pues, bueno, ya la tomaron conmigo y bueno, era normal, pero no me podía acusar de mal trabajador ni nada, porque el camarada que nos llevaba de la dirección del partido, que hacíamos reuniones con él y nos informaba de la evolución del partido y cómo íbamos, de lo que pasaban las demás empresas, pues bueno, pues este nos decía, Faustino, dice, para la hora del trabajo tenemos que ser los primeros. Dice, a la hora de luchar tenemos que ser también los primeros. Dice, porque si no somos así, nuestros compañeros mismos nos rechazarán. Si nos va a decir que nosotros somos unos vagos, que no venimos a trabajar, que venimos a vivir la vida, pues no nos van a seguir. Y tenía toda la razón del mundo, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, a mí era un orgullo para mí, ¿no? A la hora de trabajar, era trabajar. Y a la hora de protestar, teníamos que ser también los primeros. Y en todas partes, eso era una norma del partido por entonces, ¿sabes? Y cuando terminas del trabajo, te vas a tu casa y te encuentras con la realidad del barrio. Claro, es que era muy diferente. Allí pues eso y de luego que poco hemos progresado, ¿no? Hay una serie de jóvenes, pero bueno, es para que el pueblo estuviera más informado de la situación. De alguna forma, cuando la lucha que teníais en la fábrica, los trabajadores de SEAT, se trasladaba también, ¿no se reflejaba en las luchas del barrio? Sí. Por vuestra presencia, porque claro, la presencia de trabajadores de SEAT era muy alta, ¿no? Sí, yo cuando entré en SEAT ya estaba organizado en el barrio. Un tal Silvestre, ¿sabes?, que vivía por allí también en Horta, y entonces nos reuníamos allí, hacíamos reuniones entre nosotros allí. Y yo entré unos días antes que él, pero él entró a la oficina y yo ya estaba liado con los convenios y eso, y entonces pidió él para la fábrica, ¿sabes? Y vino a la fábrica y cuando yo me veía muy atabalado, pues que no podía responder a todo, pues él venía y me ayudaba. Pero ya habíamos empezado la lucha, las manifestaciones a la hora del bocadillo, porque a partir de la asamblea empezamos a hacer a la hora del bocadillo asambleas y, o sea, manifestaciones por el taller, comiéndonos el bocadillo andando y arrancando a todos los que no querían moverse de la máquina o de la línea. Y entonces se animó el otro y se vino aquí a la fábrica y bueno, y nos ayudaba porque estaban mejor preparados que yo, ¿sabes? Un tío que había estudiado y que tenía, bueno, unos pocos más estudios que yo, porque yo solamente tenía los estudios primarios, ¿sabes? Y ahora aquí con 65 años me he sacado el graduado escolar. ¿Sabes? Bueno, ya tengo 74 por eso, pero con 65 años me dieron el graduado escolar. ¿Sabes? Tengo que parar porque se acabó. ¿Recuerdas alguna que con especial intensidad? Sí, eso quería decirte porque el 15 de enero del 70 me despidieron. Entonces, a partir de ahí me organicé en el barrio.
Entonces el barrio, las calles sin enfastar, ¿sabes? No teníamos nada más que los bloques, sin transporte, las coaclas no estaban cerradas, estaban descubiertas, de mosquitos y de peste, que aquello era entre el Gornal y Belviche había una riera, allí corría la mierda, ¿eh? Igual que por la Rambla La Marina había otra riera descubierta, aquello olía a perro muerto y no las tapaba, porque era hacer bloques y punto, ¿sabes? Era la política que había. Entonces, pues por todos esos motivos empezamos la lucha en SEA. Entonces, pues nosotros ya nos empezamos a organizar, el Partido Comunista nos organizamos con los primeros, los más viejos era La Pura y Felipe, que era su marido, Felipe Cruz, y entonces otros camaradas más que vivían en aquel bloque, que eran de Palma del Río, de Córdoba, Palma del Río, bueno, Lora del Río, que ya era parte de Sevilla, provincia de Sevilla. Y entonces, pues, estábamos luchando y luchábamos nosotros por eso, por todas esas cosas que había que luchar por el barrio porque nadie se interesaba por ello. Entonces, pues bueno, había, a ver si lo digo, los curas, aquí no había cura en el barrio, la Avenida Europa no había nada más que uno allí por la parte de la Almita, que no era el de la Almita, sino allí otro local que había allí. Y entonces pues vinieron dos curas que no tenían iglesia, que tenían un local, le dieron allí un local por detrás de donde vivía La Pura, le dieron allí un local y allí decían la misa. Entonces nosotros ya habíamos formado la Asociación de Vecinos de Belviches Norte, le llamábamos, y que entonces pusimos de presidente al primer alcalde que tuvo los socialistas aquí, que era Pujana, ¿sabes? Que lo pusimos de presidente de la asociación, porque los demás estábamos señalizados, pero él no, y para que nos dieran permiso para abrir la asociación. Entonces, en el año 65, que hubo 500 y pico despedidos de SEAT, ¿sabes? Pues era prácticamente el jurado de empresa, el primer jurado de empresa obrero que se había conseguido en la SEA, ¿sabes? Porque los demás eran todos por parte de la empresa, los otros al jurado que había habido antes. Entonces lo habían despedido por un conflicto que se formó allí en el turno de la noche, porque pedían leche, pedían, claro, era cosa tóxica todo lo que hacía y que pedían leche para evitar limpiar. Y entonces pues yo hablé con García Nieto, el cura que tenía una escuela sindical del Bajo Llobregat, que ahí viene una fotocopia de lo que me hizo García Nieto en esa revista, y el libro que es de Juan Camome, pero que también viene. Y entonces pues formamos una escuela sindical legal por él, ¿no? Por García Nieto, que era una escuela legal. Y con esa excusa hacíamos las reuniones y convocábamos las reuniones. Pero Puyana, cuando vio que nosotros estábamos haciendo política con aquello,
dijo que nada, que allí no se hacían más reuniones, que allí no, en la asociación no se hacían más reuniones. Entonces yo me fui, a pesar de los enganches que teníamos, enganches políticos con los curas, ¿sabes? Normalmente con el más viejo, el que era el jefe, pues decía, es que mi padre lo mataron cuando la guerra y tal, los rojos y tal. Digo, bueno, la guerra no mataban, se mataban todos, porque matabas o te mataban. Pero bueno, eso pasó y ya está. Y entonces nos dejó a terminar el cursillo que es de preparación para el jurado de impresa de la SEA, allí en los locales del cura. Luego después empezó, porque quería toda la parte donde está la parte del paseo, ¿sabes? Hasta el Paseo Viejo, que era una calle, a ver si cómo lo digo, desde donde está el Colegio Europa y el Gornal Meche, no sé si han cambiado de nombre o no. No, Gornal Meche. Está así. Bueno, pues todo eso estaba sin hacer. Y ahí querían hacer no sé cuántas torres de 18 pisos, como están las demás. No sé si son 18 lo que tienen. Sí, 18 creo que son. Y entonces, pues, y no sé cuántos bloques, llenarlo todo de bloques. Querían llenarlo todo y nada más que dejar aquella calle, solamente que poquito de paseo viejo que está desde que hicieron lo eso. Y decíamos que no, que allí no se hacía más bloques. Y entonces, pero ellos continuaban y todo lo que ellos hacían durante el día, nosotros cuando iban las madres por la tarde a por los hijos, los citábamos allí, porque la teníamos ya informado de que, bueno, que dónde iban a correr, dónde iba a pasearse, dónde iba a sentarse, no íbamos a sentar los mayores y los niños a jugar, si no teníamos dónde, si no lo llenaba todo de bloque. Pues íbamos y derribábamos todo lo que habían hecho los paletas durante el día, lo derribábamos, lo tiramos al suelo, a empujones, por la tarde. Entonces convocaba a la policía, estaba siempre allí todas las tardes la policía, ¿sabes? Y bueno, y a base de bombas de humo y de gases y todo eso, casi asfixiaba a los niños, porque las madres iban con los niños del colegio en los carritos, y bueno, yo más de una, por ejemplo, a la hija de la Pura, lo tuve que sacar un día de allí porque se asfixiaba a los niños con los gases que tiraban, ¿sabes? Y como eso, así era. A uno tirando pelotas de goma, aquello era, bueno, algunos tiraban para arriba, otros para abajo, rompía cristales de las viviendas, ¿sabes? Y bueno, era una guerra, era como una guerra aquello, pero no había balas, pero había pelotas de goma, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me acuerdo porque me hacía gracia, porque un vecino mío de la portería de al lado era muy cobarde, ¿sabes? Y no quería ir allí al paseo a luchar, a pelear con las policías. Pero la mujer sí, la mujer era muy valiente, íbamos. Y entonces se puso allí en la puerta a limpiar el coche, llegó la policía, se lió a palos con él. Y cuando después me lo encuentro, dice, uy, si ha venido los policías, me ha dado una de palo. Madre mía, y nos reíamos de él, cada 2 por 3 la mujer se reía también, ¿sabes? Y así era. Otro día, pues, en la primera portería, porque yo vivía en el primer bloque donde, pegando ya al colegio de la Avenida Europa,
y la primera portería de la que pegaba allí al paseo, pues estábamos todos agrupados, todos los vecinos de por allí, y me vieron a mí y me querían llevar. Y entonces yo me enganché allí a la baranda de la esta y no, digo, a mí tenéis que llevarme con la baranda porque sin baranda no me lleváis a mí. Entonces los vecinos se arrancó, se entonaron y se liaron con los policías y los policías se fueron y me tuvieron que dejar allí. Ello fue precioso. Y así fue. El cura también, el cura joven, que era anarquista, bueno, con idea anarquista, era muy majo. Por cierto, un día que estaba sin trabajo, porque desde que me despidieron de SEA, había unas listas negras que le decíamos, y todos los empresarios, cuando metía a algunos trabajadores, iban en busca de aquellas listas negras, y si estábamos en aquellas listas negras, ya no nos admitía. Pero bueno, yo decía, mi estrategia era de que yo trabajaba en la construcción, con un prestamista, ¿sabes? Y ahí no me podía controlar, ¿sabes? Y iba allí, ¿usted dónde ha trabajado? Yo en la construcción. Y me iban metiendo. Pero cuando se enteraban quién era, por una razón o por otra, ¿sabes? Pues me echaban. Por ejemplo, yo me coloqué a trabajar en el metro después de eso porque dije que venía de la construcción. Estaban metiendo gente y entonces pues me metieron a mí también. Pero a limpiar las vías por la noche. Cuando cortaban la luz, entrábamos nosotros, pero nuestra jornada estaba de 10 a 6. Pero cuando daban la luz también nos salíamos y ya no teníamos nada que hacer allí en la plaza, ¿cómo se llama eso? Bueno, ya lo diré. Donde estaban las cocheras, allí por el Arco Triunfo, la que viene después de Arco Triunfo, ¿cuál es? Sagrera, que había una línea que iba para Horta, ¿sabes? Y allí tiene las cocheras y allí es donde estuve yo trabajando. Nos poníamos allí a jugar las cartas, se ponía toda la gente a jugar las cartas, pero yo cada día compraba el periódico y aprovechaba para leer el periódico, ¿sabes? Entonces dijimos, bueno, si ahora ya no nos dejan, porque llegó un momento que dice, no, aquí no vaya a estar sentado. Si no se puede trabajar en las vías, porque todavía estamos funcionando los trenes, pues a limpiar las cocheras. Y nos mandaron a limpiar las cocheras. Y entonces ninguno estaba de acuerdo en limpiar y hacer nada, pero cada uno hacía lo que quería y entonces pues bueno, pero digo, bueno, vamos a ir a protestar. Estaba la oficina aquí en Santa Eulalia, y vamos a ir a protestar. Y entonces, bueno, a las 6 de la mañana cuando plegamos nos fuimos para la oficina. ¿Sabes? Y entonces empezamos a protestar. No, pero bueno, antes de eso, pues yo, es cosa mía, porque en SAN había unos jóvenes que se reunían y hacían cosas, y digo, mira, ¿qué pasa esto? Fui yo un día allí y a la asociación de ellos, y entonces pues, digo, ¿qué pasa esto? Digo, yo trabajo en el metro, digo, está pasando cosas ahí que no, digo, y yo me quería informar a los trabajadores, pero no sé cómo llegar a otro sitio,
porque los que trabajan conmigo sí que están informados, pero los demás no, de lo que está pasando. Y entonces pues digo, ¿por qué no me hacéis una hoja y las tiráis vosotros desde el metro, que se podía abrir las ventanillas, a las vías? Y entonces hicieron toda una serie de hojas, las tiraron por todas partes, ¿sabes? Como Comisión Obrera del Metro, ¿sabes? Comisión Obrera del Metro. Y entonces pues la gente las cogía, ¡oh, pues mira esto, mira lo otro! Mira, sí, ya lo veo. Digo, pues hay que hacer algo por ello. Y entonces nos fuimos a la oficina a protestar, claro. Cuando llegamos allí a protestar y estuvimos allí tantas horas allí, desde las 6 hasta las 9 que entraban ellas abrían la oficina, allí esperando, y luego empezamos y los compañeros dicen, habla tú. Bueno, yo hablo. Y entonces les dije por qué estábamos allí. Y entonces pues bueno, ellos investigaron y tal, y vieron que, claro, los demás jugaban las cartas y yo cada día leía el periódico mientras tanto. Pues tiene que ser este. Investigaron a la oficina esta de las listas negras, le llamábamos, y entonces estaba allí, claro, que había sido despedido de SEA. Entonces, sin contemplaciones, me despidieron del metro. A ver, lo llevé a juicio, pero bueno, no, mentira, lo perdí, porque gané el juicio, pero me despidieron unos días antes de cumplir el contrato. Tenía un contrato y que a partir del contrato, que cumpliera el contrato, ya lo hacían fijo, que por cierto lo hicieron a todos fijos y a mí me despidieron, a ver, del metro. Esa es la historia de estuve en el metro. Y entonces ya estuve organizado en el barrio y bueno. ¿Compartiste la creación o la fundación de alguna entidad social de Belviche? Sí, la Asociación de Belviche, la Asociación de Vecinos de Belviche Norte. ¿Y alguna entidad más? Donde montamos la escuela sindical, ¿sabes? Y a partir de ahí ya, bueno, en el año, sí, bueno, no, como entidad, ninguna otra, ¿sabes? ¿Qué dirías de Belviche ahora? Hombre, ahora es totalmente distinto. Nosotros íbamos a protestar por entonces, en aquellos tiempos de la dictadura. Íbamos al ayuntamiento y nos echaban las policías y nos echaban. Hoy tienen un problema, vais, los dialoga el ayuntamiento y llega a un acuerdo. Pero antes no había acuerdo, todo era ilegal, nos querían quitar. Porque la gente no tenía otra, colgábamos la ropa cuando... Eso no, los colgábamos los barcones por dentro porque salían los barcones, ¿no? Salen los barcones. Y colgábamos la ropa allí, pero se veía, claro, si miraba allí, pues se veía la ropa colgada en el barcón. Pero no por fuera del barcón, sino por dentro del barcón. Y nos querían quitar que no tendiéramos allí la ropa. No había entonces máquinas secadoras como ahora las hay, que puedes secar, lavas y las metes en la secadora y te la seca y ya está, antes, en la plancha. Pero antes no había secadora, no había nada más que máquinas de lavar ropa. Y entonces pues bueno, digo, pero bueno, ¿cómo nos puede decir que se ve feo la ropa tendida en los barcones y no se ve feo las coaclas, que están ahí sin tapar? Y aquello era una lucha y un encierro, ¿sabes? Pero así convocábamos a la gente. Pero te preguntaba cómo ves el barrio ahora, ¿tú cómo lo ves ahora? Ahora bueno, es una maravilla de barrio. Yo creo que yo siempre allí en San Vicente lo he dicho, que los socialistas de allí, de San Vicente,
son unos petardos, ¿sabes? Y siempre he puesto como ejemplo los socialistas de Hospitalet, ¿sabes? Y a ellos mismos se lo he dicho, digo, ¿por qué no os fijáis lo que hace Hospitalet? ¿Y por qué crece Hospitalet? ¿Sabes? Así, tanto es que últimamente ahora gobierna Esquerra, pero anteriormente gobernaban ellos. Y yo contra mí, hombre, porque yo no soy socialista, pero lo he considerado siempre compañeros de viaje, ¿sabes? Pues vamos a un tema, de esto que nosotros podemos llegar, la carrera sea más larga, pero bueno, ellos se queden más para atrás, pero bueno, hasta ahí son compañeros de viaje. Nuestro enemigo es el capital y la derecha, no son los socialistas, ¿sabes? Que es una pena que, por ejemplo, ahora esté pasando, porque yo la verdad es que la corrupción y todo esto es que yo no participo en eso. Oye, yo nunca he pensado de que gente votada por el pueblo tenga que gobernar a espaldas del pueblo y hacer cosas que no es aceptables. Pero bueno, eso hay que solucionarlo y tenemos que seguir luchando para solucionar esto. ¿Crees que hay alguna cosa que tú mejorarías en Berbiche? ¿Hay alguna cosa que crees que habría que cambiar en el barrio? Hombre, yo eso no te lo puedo decir porque no vivo ahora en Berbiche y entonces no sé. Hombre, lo que habría que cambiar radicalmente sería lo que está pasando en el hospital. Pero eso tiene que ser cambiando el gobierno, no. La culpa es el poder, el gobierno, que es elegido por el pueblo y está ahí. Una última pregunta. ¿Sabes que se aprobó en el último gobierno socialista la ley de memoria histórica? ¿Qué opinas de lo que se ha hecho desde entonces y de lo que queda por hacer? ¿O cuál es tu opinión sobre este tema? Yo no he participado mucho porque como no vivo en Hospitalet, no he participado mucho, pero yo lo veo muy importante y que es un gobierno que está haciendo mucho por la memoria histórica de Hospitalet, por ejemplo. La memoria lo tenemos en el libro que escribió Juan Camós, ¿sabes? Y otro, ¿sabes? Eso autorizado por el ayuntamiento. Pues entonces, bueno, es el ayuntamiento el que ha sacado el libro ese, ¿sabes? Y eso lo dice todo, ¿sabes? Las excursiones que algunas ella ha hecho contigo y eso, pues que hemos ido sobre la memoria histórica, conjuntamente con la memoria histórica de los trabajadores de SEA, pues es muy positivo y eso es muy importante. ¿Estás al caso del tema de las fosas, del tema de la gente que tiene enterrados familiares en fosas que todavía no se han podido exhumar y no se ha hecho tema de reparación y de justicia? ¿Estás al caso de esto? Claro que estoy al tanto de eso, claro. Hay muchas cosas que todavía, pero mira, el que llevaba todo esto, que era el Galzón, pues fíjate lo que le ha pasado a Galzón. La ha sacado y no ha habido, las leyes han hecho leyes para cambiar todo eso, ¿sabes? Y no poder sacar los familiares. Hay una lucha en toda España, sigue la lucha por sacar a sus familiares de eso ahí, que están todavía en las cunetas y en las fosas, sí, ilegalizadas. Unos son parques, en otros sitios
En un sitio, por ejemplo, donde fuimos a ver a eso, aquello es un parque ahora, y era un cementerio. Pues lo mismo lo tenemos en toda España. Nuestros familiares están enterrados. Yo tengo un tío que mataron cuando la guerra, lo mataron en la cárcel de Córdoba y la enterraron allí y allí está. ¿Sabes? Que yo lo tengo en un libro que escribió un escritor socialista, por cierto fue, que antes había sido comunista, que no sé ahora cómo se llama, porque mi memoria ya no me falla más que una escopeta caña. ¿Sabes? Pero bueno, ya lo diré si me pongo a pensar, pero en este momento no me acuerdo. Y yo tengo el libro ese y vienen a todos los que mataron en los pueblos de España, de Andalucía, porque viene toda Andalucía, todos los pueblos de Andalucía, la gente que mataron en cada pueblo con nombre y apellido. Y uno de ellos es mi tío ese, ¿sabes? Pero pueblos sin hacer nada, ¿sabes? No habían hecho nada y matando a diestro y siniestro, o sea, nada más que porque al vecino de turno, que era de parte de se quedó en la parte de Franco, pues no le caía bien y te denunciaban, y venían los falangistas de otro pueblo y te llevaban al cementerio y te pegaban 4 tiros y andando. Y otros en Las Conetas, hacían una fuerza allí, Las Conetas de la carretera, y allí te dejaban. Eso es una pena, pero bueno, esa es la injusticia aquí. Es que mataron mucha gente después de la guerra, es que es una cosa inexplicable, porque en una guerra se mata todo quisque, pero ha terminado la guerra y el vencedor pues ya ocupa todo el este y bueno, tendrá un castigo, tendrá una cosa, tendrá lo que sé, pero llevarlo a